A mí nunca me llamaron para decirme. ¿Sí? No, no, no. Ella acepte cuando quiera. No, no sabe eso. Ya cuando vos le Ya invitas. estás, tenés dos. Sí, pero Bueno, Irene. ya tenés dos vistas, pues yo le invito. Ya puedes saludar. Ya las vemos aquí. Ya está Irene. Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un poquito más. Hola Graciela, hola Gabriela. A medida que vayan entrando, vamos a esperar un poquito para abrir este encuentro y luego, como hoy esperamos a la escribana Irene Recalde, la voy a presentar y ella vendrá en unos minutos. ¿Mm? Bueno, a ver, ya está. ¿La acepto? Ahí ya no, Cuando quieras pones aceptar. pero no puedo ver quién es el ahí. Sino que entre. ¿Eh? Sino que entre. Hay 5. Bueno, ¿dónde puedo ver? Bienvenidos. Estoy tratando de hacer un poco de tiempo y como este es un verdadero desafío, una y cada vez, entonces la inseguridad hace que esté pendiente de cosas que igual no entiendo. Pero acá tengo a mi asistente, a quien agradezco la oportunidad de decirle, es Lucía Peritján, mi nieta. Ahí está Facu. Ah, muy bien, toda la familia. Todos aquí, qué lindo. Bueno, entonces estoy intentando esperar un poquito que vayan entrando para comenzar y que más o menos estén al tanto de lo que vamos a hacer hoy. Esta no sé quién es. Ah, Oli, Lola. Muy bien. Acá cuando saludan, Puedes saludar si quieres. ¿qué hago? Puedes hacer clic en saludar y a ellos va a llegar una notificación de que lo saludas. Ah, eso no sabe. ¿Ven? ¿Ven? Es maravilloso. Esto es el conocimiento inacabado. Ah, muy bien. Ahora Loli. Bueno, y cuando quieras que entre, puedes hacer clic acá, del más. Sí, ya está. Ya tenés la invitación suya, pones aceptar y ella va a entrar. Bueno, bárbaro. A ver. Hola Laura. A ver. Ah, ¿esto va para abajo o para arriba? Para arriba es lo que ya pasó. Lo Ah, nuevo, sí. lo actual es lo de abajo. Graciela. ¿Está listo? Una persona en vivo. ¿Ya está? ¿La acepto? Sí, sí. Graciela. Escribanía Recalde es ella, Sí, Sirena. y esta Graciela. No es para unirse, para que ella también te siente. No, no. Hola Irene. Hola, Bueno, qué emoción, qué emoción. sí, sí, una gran emoción. Todavía no empecé porque iba viendo cómo entraban y entonces quería hacer tiempo. Pero como no sé si en el momento que te tengo que dar entrada voy a tocar el lugar adecuado, entonces le pedí a Lucía me espere. Yo acá estoy con mi asesor también, con Ramiro Sáenz, al que le agradezco Mm, su colaboración y gracias a los nietos también mm. podemos pensar en las donaciones. No, y además es muy interesante
Bueno, yo voy a empezar, porque si no, se nos va a ir el tiempo también. Sí, eh, voy a empezar diciéndoles cuál es el sentido de este encuentro. Hace 10 años se me ocurrió convocar a amigas y colegas de distintas disciplinas que no pertenecíamos a ninguna institución conjunta, pero teníamos la misma ideología para vivir más, vivir mejor y ayudar desde una mirada y una postura positiva y sanadora. Y muchas veces compartimos situaciones que a lo mejor con la misma disciplina aclaraban, pero al tener la escucha de otro que miraba desde otro lugar, enriquecía mucho la problemática. Disculpen que estoy afónica y arrastrando un resfrío, que es alergia. Bueno, entonces, en ese libro, como ya vieron algunos y otros no porque no estaban, la primera fue Silvina Duliski, que es psicóloga especializada en cuidados paliativos. Después estuvo la doctora Graciela Molinari, que vive en Córdoba y que se dedica a la medicina natural. Hoy está Irene Recalde, que la voy a presentar. A ver. Irene es una gran amiga de toda la vida, es una persona de bien con la que uno se siente protegido más allá de la profesión. Pero es escribana pública, egresada de la UBA en 1969, titular del registro notarial de la Ciudad de Buenos Aires, inspectora de protocolos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, asesora de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble en la Ciudad de Buenos Aires, consejera integrante de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos en Cava en varios periodos. Es integrante de la Comisión de la Legislatura General del Colegio de Escribanos de Cava, voy a decir, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Autoprotección y Poderes Preventivos. Así que, teniendo en cuenta que la propuesta de esta vez fue ver no solo qué le pasó al mundo, todo lo que todos sabemos que pasamos, sino qué pasó en nosotros desde aquel escrito que constituyó un libro y que fue muy bueno, a nuestros días. El primer desafío es que en ese momento hicimos un libro de papel escrito, a lo que uno estaba acostumbrado. El primer y gran desafío de este tiempo es aprovechar la tecnología, porque eso, ¿saben qué pasa? Que la tecnología nos lleva, como yo soy psicóloga y terapeuta familiar, nos lleva a integrar todas las generaciones, porque aunque a ustedes les parezca mentira, toda la familia está colaborando en esto que a nosotros, de audaces, no queremos perderlo, pero que en realidad una y cada vez es un desafío, y lo será hasta nuestros días, porque cada vez que llegamos a un punto, avanza y nos cambian la letra. Entonces, esta posibilidad de encontrarnos a través de Instagram, yo creo que es un desafío en colaboración. Bueno, Irene, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Parece mentira que ya hayan pasado 10 años. Y en estos 10 años fue un desafío cuando se te ocurrió que vos sos una usina de creación
escribir un libro. Y yo dije, ay, qué locura. Íbamos a lo de los editores, encontraste el editorial, nos íbamos hasta el 11, pero siempre aprovechábamos para tomar un cafecito antes o después y era un encuentro agradable. Pero entramos en un mundo también desconocido, que eran las correcciones, cómo se hace un libro. Así que eso pasó hace 10 años, más de 10 años, y ver ahora qué pasó con lo que yo escribí hace 10 años, recién lo releí y me di cuenta que, bueno, que pasaron 10 años en que se produjeron tantos cambios, ¿no? Y que con esto de las donaciones y que yo le había puesto protección, sigo pensando exactamente lo mismo, sigo pensando, pero cambiaron las edades. El término de vida que yo había dicho ahí, que a los 60 años una persona se sentía ya mayor y quería prever a quién iba su patrimonio y que no haya dificultades entre los hijos y entre los herederos forzosos, me doy cuenta que ya hoy a los 60, ay, no, qué joven. Ahora se produce esto a partir de los 80, en donde uno empieza a pensar en las donaciones. Pero las donaciones también en ese momento eran diferentes y por suerte en la legislación pudimos lograr un cambio fantástico, fantástico. Pero lo que yo ponía en el libro sigue siendo vigente, absolutamente vigente. Yo les ponía, por leerlo textual, que la donación debe ser otorgada con prevenciones y con protección para el propio donante. Y sigo pensando lo mismo, me alegra pensar lo mismo, porque es fundamental en las donaciones hacer el escribano que lo hace un buen asesoramiento. No podemos dejar de despreocuparnos de que el donante haga una donación, porque yo en la escribanía convencí muchísimas veces a donantes que querían donar todo su patrimonio y distribuirlo entre los hijos y entre sus herederos forzosos, y le decía, no, protéjase usted, y en mi afán de imitar tu profesión, hacía de psicóloga de mis propios clientes y le preguntaba, ¿es único hijo? Es su única hija, tiene yernos, tiene nietos, y conversábamos muchísimo y realmente se daban casos de hijos premuertos que dejaban en total desprotección a la persona que había donado. Por eso hay una cláusula en la donación que también dice que si mueren los donantes, vuelve al patrimonio, si mueren los donatarios, vuelve a la protección del que ofreció la cosa en donación. Pero sigo pensando exactamente que es un acto de gratitud y de generosidad de la persona que dona a los herederos forzosos, devolviéndole lo que en la vida recibió por estos herederos que logró tener y esta familia que logró constituir. Así que con alegría veo que lo que yo pensaba es que el asesoramiento es fundamental y que me alegro de haber rechazado las cosas que rechacé, porque a lo largo de mi vida he visto muchas injusticias y muchas que se han producido por una donación que llena de generosidad se presentaba con un yerno o con lo que yo le proponía que podía pasar en la vida, y que era que se case con otra persona que se había desprendido del bien, entonces que propongo un usufructo, que es desmembrar la propiedad. Las miles de soluciones que habían desde Vélez Sarsfield, desde la modificación del Código Civil y Comercial, y que logramos ahora, hace que la donación sea realmente un acto fantástico, con lo que contamos, con lo que podemos contar, pero que hace 10 años yo proponía una donación que tenía otros artilugios, ¿no? Porque la donación podía ser un título observable realmente durante los 10 primeros años de posesión
al que se le había donado, del donatario de la persona que había donado, o hasta los 5 de la muerte del causante de la donación, y realmente se volvió un título observable. Entonces, con gran voluntad y con ganas de proteger a esta institución, pertenezco a la Comisión de Legislación del Colegio de Escribanos, y el escribano José Lorenzo la preside. Entonces iniciamos una acción que nos llevó unos 4 años, y empezamos una modificación con el escribano Sigonia, que presentó el proyecto como diputado, y que nos llevó 3 o 4 años, que caímos en que parlamentariamente se perdió la vigencia y volvimos a entrar el proyecto de donación, y que logramos recién, con la modificación, que es un acto que se realiza de generosidad, de gratitud a los herederos forzosos, sin afectar la legítima, con todas las garantías, pero que es un acto que si un tercero en este momento lo ofrece a título, compra el inmueble, por ejemplo, yo dono a favor de los hijos míos una propiedad, y esa propiedad, un banco, antes, hace 10 años, podía objetarla porque era un título observable y podía perderlo dentro de los 10 años si aparecía otro heredero que no se había tomado en cuenta o se había afectado a la legítima. Y hoy por hoy, en el año 20, es maravilloso el cambio que hemos logrado. Hemos logrado que se modifique un artículo del Código Civil que es un imposible en este país, o uno lo planteaba como imposible, pero lo hemos logrado. Y en el año 2020 lo presenta como una certeza, porque vuelve a entrar y vuelve a tomar estado parlamentario, y a fin de año nos sorprende la vida con una aprobación de otra comisión legislativa que toma el proyecto y aprueba que si un tercero de buena fe y a título oneroso compra ese inmueble en vida del donante, en posesión del que sea, sabiendo que se trata de una donación, el título antecedente no pueda ser observable de ninguna manera. Por lo que la gente tiene una certeza que no tenía antes, porque 10 años estaba temblando, los bancos que querían aceptar para dar un crédito, no lo sí, aceptaban más. Irene, a mí me gustaría hacerte una pregunta, viste, desde lo que yo veo en las familias actualmente, que tiene que ver con la prolongación de la vida, con que no solamente se prolongó la vida, sino que también se prolongaron los estadios intermedios. La adolescencia es más tardía, la madurez es más tardía, y la vejez también, y además es activa en el caso de que haya salud, ¿no? Lo que pasa que antes, en general, los hijos heredaban a los padres, y los padres donaban o no, o a través de todo lo que vos vas planteando, era un recurso. Ahora hay un problema, dado los cambios que hubo en estos 10 años, que la pandemia, que los niveles de inflación que nosotros tenemos, bueno, que nuestra capacidad como país y también como universo, ¿no? Porque esto está pasando en todos lados, mucho más acá. Entonces, ¿qué pasa? Que los hijos tienen que ayudar a los padres. Esto es lo que yo veo en mi población, donde a veces se hace muy difícil porque los padres viven muchos años y en un momento determinado lo que tenían hace 20 años dejan de tenerlo. Y entonces los hijos, que también a su vez están peleando por lograr un bienestar o un bien pasar o con sus propios hijos,
encontramos que hay situaciones muy difíciles. Y yo te quería preguntar si en estos 10 años vos me hablaste algo de la autoprotección y me parece que es un cambio importante, no sé si es de ahora o de antes. ¿Soy clara? La autoprotección es otra posibilidad que está muy poco protegida, muy poco publicitada y que la gente no la usa demasiado. La autoprotección es un recurso que tenemos todos, de que por escritura pública o ante un juez se proteja eh, el buen vivir, el vivir, el buen vivir, la decisión de qué uno quiere para su vida y su propia muerte. La propia muerte a través de lo que ya planteaba Silvina con cuidados paliativos, que queremos para la muerte que no sea invasiva, que no tener medicaciones invasivas, pero es otra cosa. La autoprotección es para la vida, el testamento es para la muerte y la donación es para la vida. El legado es para la muerte. Por eso hablo yo siempre del asesoramiento del escribano. Hay que perder mucho tiempo en la entrevista con el donante, con el que quiera hacer y mostrarle todas las capacidades jurídicas que tiene, porque la autoprotección ya existe, pero también tenemos la modificación de la ley de autoprotección que entró en el Senado y que después le voy a comentar, pero quiero que venga toda la comunidad, que es una seguridad jurídica fantástica, que tiene la persona de autoprotegerse en vida y que se presenta el día miércoles 4 de mayo en el Senado de la Nación por el senador Guerra ante el Senado y vienen todos los senadores, vienen diputados, vienen personas que quieren favorecer también esta institución como de AMIA, de la UNESCO, de la Fundación ELA, de Bullrich, porque uno entra en incapacidad o en discapacidad con esta larga vida que estamos teniendo ahora, mucho después de lo que se preveía antes. Antes una persona de 80 años y bueno, era una persona súper de edad. En cambio ahora no. Ahora, antes pensaba que a los 60 ya querían hacer donaciones, ahora a los 80. Pero Pero, perdóname, pero esto que te pregunto, por ejemplo, supone que a los 70 alguien quiere hacer una donación porque está en condiciones, pero llega a los 90 y no tiene plata, y no solamente no tiene plata, sino que además hay que mantenerlo. Entonces, ¿qué protección hay? ¿Es obligatorio? ¿Se puede hacer? Si no se protege a la gente, ¿cómo se logra? La protección es la protección que tenía y tenemos durante toda la vida. La persona que tiene una casa y que tiene un inmueble pasa la vida y si lo tiene y quiere seguir teniéndolo, se puede hacer una donación y reservarse el usufructo. El usufructo es disociar la donación. Uno disocia la nuda propiedad, que se llama la nuda propiedad, con el uso y goce de la vivienda. Entonces esa persona de edad, bueno, no queda indefensa con una donación porque dona a quien quiere, a sus herederos forzosos, dona la ayuda a propiedad y no dona el usufructo. Entonces el que tenía una vivienda no tiene necesidad de deshacerse de esa vivienda, si a eso te referís. Puede seguir en su casa con sus propias cosas hasta el momento de su muerte. Pero si quiere ir a un geriátrico, por ejemplo, hay instituciones religiosas o
organizaciones no gubernamentales que aceptan a una persona a ir a esa institución religiosa y que reciben el inmueble como una donación porque la persona entra en una incapacidad patrimonial porque no tiene dinero para mantenerse, y el geriátrico o la institución de beneficencia la recibe el inmueble, recibe a la persona, la alimenta y puede, con esta nueva ley, si es tercero de buena fe y pagó por eso, puede vender el inmueble y hacérselo no esperando 10 años o 5 años desde la muerte de la persona. Así que es disociar la tradición del inmueble, ¿no? ¿A eso Eso te es referías? fantástico. Por una parte, me refería a eso, pero hablando, inclusive con vos en otros momentos, sobre el tema de la autoprotección, porque yo digo, ¿y la persona que llega sin el inmueble? A esto me refería, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo? Porque yo leí que la donación puede revertirse, que puede anularse, y que inclusive como es en la vida, es por vida, cuando se muere se anula. Pero yo digo, en ese tramo de la vida, donde con capacidad o incapacidad no hay recursos, ¿hay algo que proteja, o sea, que los hijos tengan, o parientes, o alguien que cubra esa necesidad? Los hijos tienen la obligación de manutención a los padres, aunque los padres no le hayan donado nada. En caso de ese abandono de persona, pueden hacerle un juicio. Pero en el caso de que los padres, estamos hablando una donación cuando el papá tiene o la mamá tiene. Si no tiene nada, ¿y qué va a repartir? Si no tiene nada, no tiene nada que repartir. Si No, tiene algo lógico. y quiere proteger a los hijos, puede hacer una donación donde se proteja con el uso y goce de la vivienda. Y la gran ventaja que tuvo esta reforma es fantástica porque logra que el tercero que compra el inmueble donado pueda pagar por eso y no importa que el antecedente sea una donación, porque se había convertido la ley anterior en que era muy difícil lograr tener lo que se le donaba sin que se produzca una observación del título, porque si era a los 10 años de la posesión o los 5 años de la muerte del que había donado, y había que esperar un montón. Entonces, desde la parte bancaria, desde la tradición del inmueble, desde la venta, desde todos lados, era observable el título. En cambio ahora, ya si lo tiene y pagó por eso, no es observable desde ningún punto de vista. ¿Y con los hijos cómo se hace? Por ejemplo, si se hace una donación y hay varios hijos, ¿cómo se hace? ¿A quién se hace? ¿Hay obligación de algo, de que sea para todos, que uno pueda elegir cada uno? ¿Cómo es eso? Se puede hacer para todos, se puede hacer para uno, se puede dejar la prevención de que a los demás ya se le donaron sumas semejantes en dinero o en otro inmueble. Puede haber 1000 variantes dentro de las donaciones y no se tiene que afectar. Eso me parece muy importante, esto de tener en cuenta que a lo mejor en otra época se dieron cifras similares y se compensan en la donación, porque esto no está claro nunca. Siempre me vienen problemáticas de que a uno hacía, a otro no, y por qué a él sí, ¿no? Y en realidad está aquel que se ocupa y cree que le corresponde, y el otro que no se ocupa también cree que le corresponde, por ser hijo. Claro. Y entonces, cuando igual ya se repartió de otra manera, ya sea porque se hayan ido a otros países, hubo un adelanto de herencia, estas cosas, ¿no? Es interesante esto de que se puede legitimizar
lo que se dio en otro momento, ¿no? Sí se puede legalizar. Y en mis escrituras siempre dejo constancia de los demás hijos, y los demás hijos firman que aceptan esta donación hecha por el papá o la mamá, o el papá y la mamá, y que recibieron sumas semejantes en otro momento y liberan de una posible acción de reducción o de colación, que no quiero explicar qué es la colación o la reducción, pero bueno, es entrar en la masa hereditaria y después reclamar. Pero con la conformidad ya del hijo, de los hijos que no fueron beneficiados, esto se resuelve. No es así que uno realmente, aparte, para beneficiar más, tiene la parte de la legítima, que la legítima es un pedazo de la herencia de la cual se puede disponer de la manera que quieran. Se puede disponer no solo a favor de un hijo, a favor de quien lo benefició en la vida, a favor de quien lo cuidó, a favor de la mucama, a favor de cualquiera, y es la libertad. Hay cónyuges que incluso se benefician a sí mismos en la parte de la legítima, que dicen, bueno, la legítima yo la hice con mi marido, acá somos dos, este patrimonio es de los dos, en caso de que yo me muera y yo se lo dejo a él, y en caso de que él se muera, él me lo deja a mí. Y la parte de la legítima queda anulada. Pero también podemos, con la parte de la legítima, beneficiar a una persona que nos cuidó toda la vida, que es la mucama, o que es la persona que acompañó, o el hijo que más acompañó. Y ahí no hay tutía, ahí la legítima es la parte que se puede disponer a favor de quien uno quiera. Ahora, la parte de los herederos forzosos es la parte de los herederos forzosos. Uno solamente puede donar, o puede donar también la parte de la legítima, puede donar la totalidad de sus bienes, pero puede donar a favor del hijo que más haya Entonces, ayudado. ¿te puedo hacer una pregunta? Vos Sí, planteabas que en estos 10 años vos seguís pensando lo mismo y tenés la misma postura frente a las donaciones. Pero en realidad, todo esto que vos estás diciendo y que se produjo ahora, no es la de hace 10 años, te pone en otro lugar, ¿no es cierto? En un me lugar, como pone vos decís, mucho mejor. en un lugar que beneficia mucho más al mercado inmobiliario y a la persona que uno quiso favorecer, porque la persona que uno quiso favorecer con la donación tiene recursos como hacer el usufructo y guardarse el uso y goce, pero ahora también tiene beneficios que son no esperar los 5 años, no esperar los 10 Claro, años y no ser un título observable. sí, sí, lo Entonces que yo te hace que pregunto, el inmueble circule en plaza de otra manera. claro, lo que digo es que tu postura personal, que es, ¿no? Por un lado, pensás lo mismo que entonces, pero con estos cambios, evidentemente por todo lo que decís, te pone en un lugar de mayor satisfacción. Es un Total, cambio, total. ¿no? Esto fue logrado, ya te digo, con 4 años de discusiones parlamentarias, Sí, 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 lo que te quiero decir, porque vos lo dijiste y me pareció bárbaro y es claro, pero, viste, el fenómeno que nosotros estamos exponiendo por la experiencia, por lo que hemos hecho, trabajado y comprendido, creo que hoy, frente a tantos cambios y a tantas situaciones impredecibles, como pudo ser estos años de pandemia, como ser ahora la influencia de la guerra, las situaciones que cambian el escenario permanentemente, y cómo nosotros a su vez tenemos que ir reconociendo ese escenario que cambió para ir creando y adaptándonos a nuevas situaciones. En ese sentido, yo lo que escucho de vos es que has logrado no quedarte como hace 10 años, sino luchar, desafiar, ¿no? Esto yo mismo y todo que el están notariado logrando. argentino, porque esto el Consejo Federal de todas las provincias y de toda la República nos apoyó mucho. Y se logró este resultado.
Eso en las donaciones, lo que vos me estás planteando también, se relaciona con lo que se está modificando en este momento, que es la ley de autoprotección. Un poco se confunde, pero la ley de autoprotección es para la vida y la donación es para toda la vida, es para la muerte. Y es para el testamento, es para la muerte y No, autoprotección es pero para la no, vida. no me queda claro si la autoprotección es para la vida ¿Sí? y, y la donación es para la vida. ¿Qué diferencia hay? La donación hace que el donatario, que es la persona beneficiada con la donación, se haga enseguida cargo y pueda negociar el inmueble o lo que recibe en donación. Y la autoprotección son medidas que uno lo toma en un estado de capacidad normal, en pleno uso de su capacidad, y entonces va a una escribanía y le dice al escribano todo lo que quiere para su vida, todo lo que quiere para la vida, pero es más teórico, es más decir, quiero que me cuide tal persona, quiero que si me internan en el geriátrico, y bueno, no me internen con mi marido, aunque yo siga casada, yo tuve un caso de autoprotección que la señora me dijo, yo no quiero estar en el mismo geriátrico que mi marido, por favor, escribana, dígalo. Bueno, lo dije, en la escritura estaba dicho, no quiero estar en el mismo geriátrico, y absolutamente respetable. Lo había compartido toda la vida, pero no quería compartirlo en caso de que esta mujer necesite ya un geriátrico para sus últimos días. Si quiere entrar en un geriátrico, si quiere, es religiosa y no quiere que le hagan transfusiones de sangre ante ningún caso, prefiere perder la vida que no le hagan transfusiones de sangre. Y bueno, fantástico, se respeta, debe respetarlo la terapia intensiva. Los médicos estaban muy contentos de que realmente esta autoprotección sea efectiva, porque a ellos los protegía más también. Esto no habla de eutanasia ni de nada parecido, habla de qué cuidados paliativos quiere, qué terapia no invasiva también elige, y que la futura reforma va a decir que en estado de discapacidad y en un estado vulnerable como puede tener la persona de edad, y como la vida se extendió tanto y puede pasar un Alzheimer o puede pasar que haya perdido con un ELA, pierde la capacidad de manifestarse verbalmente, habla con los ojos, hay sistemas maravillosos en este momento para darse a entender. Y bueno, en ese estado quiere lo mismo que quería cuando era persona capaz, tenía 40 Hola, años, hola, o 50 o 60. hola. Y Espera, quiere lo mismo porque acá se cortó. sí, En el quiere lo estado ese quiere lo mismo que qué. En ese estado de discapacidad tiene que ser respetado lo que la persona en un estado de capacidad plena manifestó en la escritura. Esa es la futura reforma que estamos previendo y que el senador Guerra de La Rioja está proponiendo en el Senado de la Nación. Pero no tiene que ver con la donación, pero tiene que ver con los perjuicios, la protección realmente a la vejez. A La mí, viste, a mí, por ejemplo, me parece un gran logro que haya, que se tenga la posibilidad y que se pueda respetar esta nueva forma, viste, que evidentemente está tomando fuerza, por supuesto, como siempre, con el trabajo de mucha gente y con las ideas, pero si esto se puede llevar a cabo y si esto se cumple, a mí me parece que es muy bueno, ¿no? Sí, tenemos varias propuestas, por eso esta comisión de legislación que preside el escribano Lorenzo, tenemos varias propuestas en cartera y desde el Colegio de Escribanos y desde todos los colegios estamos trabajando mucho porque esta autoprotección se inscribe en todos los colegios notariales.
Entonces, en caso de que se produzca la discapacidad, pueden enviar a cada colegio qué fue lo que esta persona que no tiene encima a lo mejor la escritura de autoprotección, dispuso para su patrimonio, dispuso para su salud, dispuso para su religión, dispuso para su estado social, qué era lo que quería para vivir, qué era lo que, y respetuosamente, qué es lo que quiere para morir o para transcurrir sus años de discapacidad. Pero este es otro proyecto que todavía no lo tenemos aprobado con esta variante, pero que sí hay una ley de autoprotección donde se puede ir haciendo las escrituras de autoprotección, pero que no es muy conocida. No tiene que ver con el testamento es para morir, la No, por eso autoprotección es para me vivir. parecía interesante que lo traigas, porque te escucho hablar de esto y es verdad, no es tan conocido y no es tan comprendido, ¿no? Por ejemplo, yo lo que observo en las familias y sobre todo en la gente grande, a diferencia de 10 años atrás, es hay mucho más temor a la discapacidad, a la muerte y a no ser autosustentables, a tener que depender no solo física, sino económicamente, ¿no? De los hijos, porque en esta historia donde se vive tanto, no solamente el dinero desapareció por las realidades, por lo menos en este país, sino también, ¿viste? Hay crisis muy grandes que vamos repitiendo todo el tiempo, con lo cual hay gente que sí tiene un respaldo y entonces si llega con el respaldo a necesitarlo, va bien. Entonces noto esto, ¿no? Una preocupación. Y también en la generación intermedia hay una real preocupación, no solo por mantener a estos padres económicamente, sino también por la soledad en la que están. Porque los que están en geriátricos, mal o bien están cubiertos, ¿no? Depende de qué lugar. Pero los que viven solos están con mucha desprotección. ¿Viste? Es una realidad que los jóvenes no tienen tiempo, porque tienen a su vez sus propios hijos, y, y bueno, y a veces no solo es el dinero, que si lo hay, y si no lo hay, no lo hay, sino también la preocupación de estar solos, ¿no? Entonces, ahí también es cierto que la parte económica es la que carga sobre los hijos. Hoy hay poca gente, por lo menos de las que yo veo, que puede ayudar a sus hijos en estas situaciones de crisis. Y hay pocos hijos que estén en condiciones de sostener la vejez, ¿viste? De padres de 85, 90, 90 y pico. Es toda una problemática interdisciplinaria realmente, y yo creo que el asesoramiento es fundamental, ¿no? Con el escribano, con el médico, en fin, es todo un mundo muy nuevo. Yo creo que esto de detenernos 10 años después hace viste, que no solamente veamos las dificultades, sino también la necesidad, ¿no? Y ahí se plantea la necesidad de asesorarse porque todo esto que vos hablás no está claro, no es que la gente sabe de esto. Y a veces hay situaciones muy difíciles, vos la viste en la escribanía, yo la veo, muy difíciles de resolver por los vínculos, por la dificultad en los vínculos, ¿no? Los vínculos que no se pudieron construir en vida, familiares, entran en crisis muy, muy grandes en la vejez, porque no es más difícil. Esta disociación de la que vos hablabas también se produce en los herederos, en los hijos, ¿no? Por eso cuando hablabas de, ¿cómo se llama?
El quinto era antes, no, antes era el quinto y ahora que vos hablabas de esa parte que se pueden, que se escritura y que se pueden donar o dar a cualquier persona que no sea la familia. Ah, la legítima. Esa, la legítima. La legítima. Bueno, la legítima. Por eso mucha gente, digamos, dudando de la realidad que le toca, o porque tiene los hijos afuera y están solos acá, ¿no? Que también es fuerte. Y entonces, ese quinto, donde se cubre de que haya alguien que los proteja, ¿no? Sí, no tener es terrible. Y se dan situaciones donde hijos que les es tan difícil vivir no puedan sostener a los padres y a los propios hijos y se queden sin trabajo. Pero esta es una tarea que realmente sí corresponde al Estado, sí corresponde a que reciban una jubilación digna, sí corresponde a que estatalmente, patrimonialmente, el Estado pueda generar una ayuda a personas que no la tengan, pero a nivel notarial, la donación es para cosas inmuebles o cosas o legados, pero para tener que donar. Si no tiene que donar, y bueno, no hablemos de donación. Si no tiene que dar, y bueno, no hablemos de testamento. Si no tiene dinero y si no se trata de la parte patrimonial, y en este asunto de autoprotección, lo que se cobra es muy poco, lo que cobran los escribanos es lo mismo que un poder, digamos, y esto sí es para lo poquito que pueda tener la persona que es capaz o que entra en discapacidad y bueno, pueda disponer de acuerdo a lo que en vida quiso tener, porque hay gente que no tiene oportunidad ni de conversar con sus hijos, qué destino quiere para su vida. Hay gente que no le tiene miedo a un geriátrico, hay gente que prefiere morir en su propia casa y estar y vivir hasta último momento en lo que fue su habitación y sus derechos a hacerlo. Pero cuando no hay, no hay. Cuando no hay, el Yo me Estado. refería, eso es así, cuando no hay, no hay, eso no hay ninguna legislación. Pero yo No, digo, cuando se hace una donación a los 70, 80 y se vive hasta los 90, esa donación, si no hay, no tiene vigencia. no se hace una donación por tiempo determinado. La donación es desprenderse por tiempo ilimitado. Por eso la nueva ley habla de lo mismo que hablaba la vieja ley, que se puede disociar en lo que se llama nuda propiedad y usufructo, que es quedarse con sus propias cosas. Ese es el usufructo. Y lo que evita es un acto, lo que quiere hacer es un acto de generosidad a favor de quienes la ayudaron, que no afecte la legítima, que era lo que te preocupaba. Pero una cosa es la donación y otra cosa es la autoprotección, que tiene un poder para que en su nombre puedan administrar su patrimonio, pero administrar lo que tengan y lo que no tienen, no tienen. Tendría que ser una tarea estatal la protección de la edad y de la vejez que tanto se habla y que mucho no se lleva a resoluciones concretas, ¿no? Por eso nosotros a través de una escritura de donación tratamos de pegar un gran salto al no tener que esperar para tener el dinero que significó el inmueble que le fue donado y que pueda disponer de él, pero no tiene que haber usufructo. Y por eso la autoprotección la autoprotección es mucho más posible porque son deseos.
deseos y dar un poder a favor de 2 o de 3 personas, del hijo que es más capaz para administrar, del hijo que no es capaz para administrar, pero que puede ayudarle en sus cuidados personales, del hijo que es más religioso y puede hacer reserva de todo su pensamiento religioso, de que no le hagan realmente transfusiones o tratamientos intensivos o invasivos, eh, pero, pero de lo demás tendría que hacerse cargo el Estado con jubilaciones más generosas, y creo que la vida hay que inventarla un poco cuando uno es grande y cuando no tiene y cuando los hijos no responden, y tratar de tener lo que siempre vos dijiste de la familia sustituta, tratar de hacerse amigos, tratar de que la familia sustituta cubra lo que no cubre la familia propia, o como sé vos que das esas funciones de cine gratuitamente y que se ven las películas y después las discuten y nunca cobraste nada por eso, porque hay lugares donde gratuitamente, o clubs de jubilados, o protegen la edad madura, pero no son tantas, no son tantas. A nivel jurídico tenemos donaciones, tenemos autoprotección, no se cobra mucho ni se cobra nada, puede hasta no cobrarse honorario sobre esta escritura de autoprotección, y es muy favorable a saber qué es lo que quiso la persona cuando estaba en un estado total de capacidad. Ujú. No sé si cumplí Bueno, con lo que me preguntaste. perfecto, perfecto, porque evidentemente, así como yo, cuando tengo una problemática, digo, consulten a Irene, porque de esto yo no sé. Acá a mí se me mezcla mucho, eh, viste, la realidad social, económica, familiar, de vínculos que, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De vínculos que a lo mejor están muy lejos y, y la gente grande muy sola. Y como vos decís, si uno se lo pudo inventar de joven, se la va a inventar de viejo. Pero empezar a inventársela de viejo cuando hay pocos recursos es más difícil. Sobre todo porque las amistades también se mantienen, pero son realidades paralelas, ¿no? Entonces, es otra cosa, ¿no es cierto? Es otra visión de una problemática donde cuando está todo bien no pasa nada, porque los herederos, los hijos están felices de cuidar ese ser que quisieron y que, ¿no? El problema es cuando, como en mi caso, aparecen los conflictos o las situaciones así de difícil resolución en tanto la familia está disociada, disgregada y desamorada, como diría un término muy viejo, ¿no? Mi mamá decía, desamorado, ese es un desamorado. Bueno, hoy Cierto. vemos que hay, viste, vínculos en los que se juega el desamor. Y quién tiene razón no importa. Lo que importa es que no hay esa protección familiar de cuidados afectivos, emocionales, económicos, eh, y en ese sentido sí, hay que trabajar mucho. Hoy por hoy tenemos una universidad de gerontología y tenemos gente que trabaja mucho y tenemos muchas dificultades, como vos decís, en lo social. Pero bueno, desde ya me pareció hermoso. Me pareció muy lindo poder hablar de esto porque es difícil, no se genera, no se da estas charlas. Y, y yo creo que en estos 10 años y sobre todo después de la pandemia o durante esta pandemia, hubo cambios tan grandes que vos ves cómo hay gente que recién ahora
sufre las secuelas de la pandemia y tiene dificultades muy grandes, y otra que aprovechó la pandemia, hablando de esta capacidad de inventarse, crear y tener con qué, aprovechó la pandemia y surgió desde otros lugares. Pero seguro, así como ahora hablan de las enfermedades ocultas, también hay conflictos ocultos que se agudizaron en esta pandemia, ¿no? Entre las dificultades de poder ver a la gente, a los padres, a los nietos, toda esa parte que vino de afuera y nos puso en una realidad muy cruel, bueno, genera situaciones difíciles que tendremos que abordar desde otros lugares. Por Desde eso, el lugar jurídico, desde el lugar jurídico creo que es la parte que podemos disponer para beneficiar a quien realmente más se preocupó en vida siempre existen hermanos y que uno se ocupa más y que el otro se ocupa menos, entonces ¿por qué se recibe igual? Y bueno, jurídicamente es un heredero forzoso el que más se ocupa, el que menos se ocupa, no hay diferencia, pero la legítima sí puede beneficiar al que más se ocupa. Entonces, el recurso jurídico sería ese. La gran ventaja es que se puede disponer de lo que uno tiene disociando la propiedad y guardándose el usufructo. Si no la tiene, puede gratuitamente, los escribanos hacen poderes a través de la Facultad de Derecho y del Tribunal de Pobres, que son gratuitos, poderes a favor de abogados que se pueden ocupar de dificultades legales. También esto de la autoprotección puede hacerse por casi nada de honorarios, que el colegio también apoya que el honorario no sea importante, pero que uno se comunique realmente con todo lo que desea socialmente, políticamente, religiosamente y patrimonialmente. Y el colegio va trabajando y el notariado va trabajando en lograr que con honorarios o sin honorarios se pueda beneficiar también a la vejez que tantas dificultades trae. bueno, Irene, muchísimas gracias. Realmente fue precioso el encuentro y espero que, así como agradecemos a nuestros nietos que nos ayudan, digamos, a la familia que está atrás sosteniendo tantas cosas que para nosotros se dificultan, también voy a agradecer a todos los que se acercaron, a los que trajeron mensajes, y, y bueno, y es una satisfacción. Esto también Sí. es una forma de la transmisión de la experiencia, del trabajo, de la formación, que en esta etapa es muy bueno. ¿Mm? Muy lindo. Reitero que el miércoles 4 de mayo a las 2 de la tarde en el Palacio de Senadores, en el primer piso, el senador Guerra presentará esta ley de autoprotección con el beneficio de que aunque estemos incapaces, va a valer nuestra voluntad. Así que a lo mejor lo logramos. Y es gratuito, ¿no? Es gratuito, va a haber un lunch, así que están todos muy invitados. Es una ventaja para la comunidad. Así como lo logramos con la donación, vamos a lograrlo con la autoprotección. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos adelante desafiando. Salió bien la transmisión, no hubo cortes, tuvimos el wifi y bueno, muchas gracias, muy lindo, que sigamos desafiando estas cosas que nos cuestan, pero que después nos dan mucha satisfacción. Y que también al que les pueda servir va a ser recibido. ¿Cómo no? A su Chao, disposición querida. el Colegio de Escribanos y el asesoramiento gratuito. Bueno, chao, muchas gracias a todos. Y Faltó el cafecito. el próximo nos encontraremos con la psicóloga sexóloga Margarita Ripoll, que es el 21 de mayo. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a ustedes.